Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para desarrollar o elaborar tu plan de estudio del inglés? El primero, por supuesto, es escoger cuál es el inglés que quieres hablar. Es decir, ¿quieres hablar más en un inglés británico o en un inglés norteamericano? Eso es muy importante, ¿sabes? A veces cuando decimos quiero empezar a hablar inglés, pero no somos muy conscientes de a cuál inglés le estamos apuntando. Quizás intuitivamente podemos estar diciendo, bueno, yo quiero inglés americano, pero no somos completamente conscientes de las implicaciones que eso tiene, por supuesto, para nuestro proceso de estudio. Déjame entonces contarte un poquito más de ello, ¿listo? ¿A cuál inglés le vas a apuntar? Va a ser determinado por algunos factores como los siguientes. ¿Dónde planeas estudiar, trabajar o vivir? Por ejemplo, si a ti te gustaría y si estás planeando estudiar o hacer un pregrado, una maestría en Estados Unidos, pues no es que no se pueda, pero creería yo que tu afinidad posiblemente sea un inglés norteamericano, a menos de que pues ya hables, a menos de que tengas otros planes, ¿cierto? Quizás viajar a Europa, a Inglaterra, Reino Unido, etcétera. Pero creo que es mucho más afín si pudieras primero buscar el inglés norteamericano. Lo mismo el trabajo. No solo a dónde planeas viajar, sino la mayoría en tu entorno qué inglés habla. Hablan inglés americano, habla inglés británico. No significa que si escoges inglés británico y la gran mayoría es inglés americano, tú vas a fracasar o no te van a entender o tú no vas a entender. Por supuesto que no, no, para nada. Solo es que lo tengas en cuenta entonces que vas a estar rodeado de personas que pues hablan un acento diferente al que tú estás adquiriendo, ¿listo? O donde planeas vivir, pues muchísimo más. Si planeas irte a Estados Unidos, pues se me hace a mí que no tendría sentido mucho que estudiaras inglés británico, a menos, reitero, de que sea un gusto, ¿cierto? Porque pues si te vas a radicar en Estados Unidos, allí el inglés que se habla es por supuesto un inglés norteamericano, ¿listo? También es importante que determines a qué inglés le vas a apuntar dependiendo de tu afinidad cultural. Puede ser que a ti te guste más la cultura norteamericana, de hecho nosotros somos actualmente muy influenciados por esa cultura, pero también puede ser que tú te inclines por una cultura un poco más europea, hacia el Reino Unido, su historia, su pensamiento, ¿verdad? También puede que eso lo tengas en cuenta. Otro aspecto muy importante es la influencia geográfica. Claro, si tú en este lado del Pacífico se habla inglés norteamericano en la gran mayoría, no significa que inglés británico no, pero en la gran mayoría se habla inglés norteamericano. Pero si tú vas a viajar a Europa, es muy posible, muy probable que la mayoría de los que hablen allí sea un inglés británico, ¿listo? No significa que igual que no haya inglés norteamericano o que allí no te van a entender para nada, en absoluto el inglés norteamericano es muy influyente. Sin embargo, por supuesto, por su localización geográfica, es más probable que en Europa se hable el inglés británico. Entonces también ten presente eso. Por ejemplo, yo tuve una estudiante que ella quería viajar a Italia, estudiar en Italia. Entonces ella escogió el inglés británico y bueno, tuvo la casualidad de que se encontró conmigo que puede ayudarle en ese aspecto. ¿Listo? Entonces la influencia geográfica también es un aspecto a determinar cuál inglés vas a hablar. De pronto me están preguntando, oh, ¿y el inglés australiano, el inglés canadiense? Bueno, en realidad el inglés canadiense es muy similar, no en su totalidad, pero digamos que se puede asemejar un poco más al inglés norteamericano, ¿listo? Y el inglés australiano es, me parece a mí, es como más hacia el inglés británico, pero también algunas características del norteamericano. Entonces, yo creo, por eso escojo solo estos dos, que ya sea inglés norteamericano o inglés británico son los dos acentos más dominantes. ¿Listo? Por eso no me quedo con el inglés australiano o el inglés canadiense, aunque por supuesto cuando uno les escucha sí tienen unos diferentes acentos, claro que sí, pero los más predominantes son definitivamente inglés norteamericano o inglés británico. Si ya quieres estudiar un acento netamente australiano, bueno, tendrías que estudiar con alguien particularmente de Australia. Pero reitero, va a ser muy posible que tu acento vaya a ser similar al inglés británico, porque en mi opinión
pues tiende a parecerse. Y también la facilidad o la familiaridad. Aunque aquí hay algo importante y es que, bueno, realmente facilidad o familiaridad es algo un poco contextual, ¿sabes? Porque a la larga, si tú determinas estudiar inglés norteamericano, pues te vas a familiarizar con él y te va a resultar al final fácil, o bueno, o difícil. Es decir, no es tanto cuál es fácil o más familiar. Por supuesto, para nosotros el más familiar es el inglés norteamericano, pero no significa necesariamente que sea el más fácil o que te va a quedar más fácil, ¿sabes? No necesariamente. Pero, por supuesto, en cuestión de familiaridad, el inglés norteamericano, al menos en este lado, en América, es por supuesto el inglés que tiene más influencia, claro que sí. Lo que pasa es que el inglés al que apuntes va a determinar lo que vas a estudiar, qué pronunciación vas a adoptar, porque son diferentes definitivamente. En cuestión de gramática, no tanto. En mi experiencia, en mi estudio de investigación, mi práctica, no tanto. En asuntos de cultura, sí. Sí es diferente. También, digamos, cuando ya te vuelves C1, C1, C2, ya empiezas y vas a tener que empaparte mucho más de la cultura norteamericana, de la cultura británica, ¿listo? Entonces va a haber una diferencia. Por eso te decía que tienes que tener en cuenta la afinidad cultural. ¿Cuál cultura te gustaría seguir, adoptar, entender? Necesitas comprender mejor, ¿listo? En cuanto a registros, si es formal o informal, también, porque por ejemplo hay unos dichos que son específicos del inglés británico, u otros que son específicos del inglés norteamericanos, u otros pues por supuesto que se comparten, ¿verdad? Pero reitero, esas cosas específicas se determinan dependiendo del inglés que tú escojas y eso también determinará los recursos, porque a veces pues si queremos aprender inglés norteamericano y estamos estudiando en una academia que me está enseñando inglés británico o que me enseña inglés norteamericano, pero la evaluación cuando llega el momento me la hace en inglés británico, eso te lo digo por experiencia, recuerdo que así le sucedió a una amiga en un instituto, ella le enseñaba inglés americano, pero en el momento de la evaluación el inglés era británico, o sea, no había una coherencia allí de lo que les estaban enseñando. Entonces esto es muy, muy importante, ¿listo? ¿Qué inglés le vas a apuntar? Tips, porque de pronto me preguntas, ¿cuál deberías coger? Aparte de lo que ya te he dicho, mira, la gramática, como te lo dije, es prácticamente igual, literalmente es igual. La cultura sí es diferente, pero digamos que al principio no es algo que tú vas a necesitar empaparte mucho. Quizás cuando arrancas de B2 hacia arriba, sí vas a empezar a familiarizarte un poco más con la cultura, la escritura, los textos. Definitivamente, en mi opinión, sí es diferente un texto británico a un texto norteamericano. A veces el británico me parece mucho más elaborado, en realidad, que el estilo directo de un texto, por ejemplo, norteamericano. Entonces, cosas como esas sí vas a tener que empezar a estudiar, pero como te digo, no al principio, por allá de C1 hacia arriba. Los dichos, la escritura, palabras específicas que se utiliza en cada uno de, de estos inglés. Pero también ten presente que el inglés norteamericano definitivamente está influenciando el inglés británico, es un hecho. Hay algunas cosas del inglés británico, su gramática, su pronunciación, sus dichos, que están siendo cada vez más influenciados por el inglés norteamericano. ¿Que si va a desaparecer el inglés británico? No, por supuesto que no, va a seguir, pero sí va a ser y está siendo influenciado en cuanto al inglés norteamericano. Y es importante pues para que desarrolles un acento particular, ya sea un acento británico o un acento americano, ¿verdad? Porque a veces muchos estudiantes sin ser conscientes van desarrollando un acento britamericano, yo lo llamo, que sí, algunas palabras, por ejemplo, executive, creative, administrative, ¿cierto? Las dicen en inglés británico, aunque el resto de palabras las utilizan, por ejemplo, en inglés norteamericano. Entonces, no es que esté mal, o sea, el inglés es la lengua franca y al fin y al cabo pues nos hacemos entender, pero pues de pronto es un aspecto de estética, de respeto también al idioma que estamos estudiando. Entonces es importante que escojas muy bien qué acento estás escogiendo.
para que pues así mismo practiques, ¿listo? Y pues, por ejemplo, si escoges y tienes que ir a Europa a estudiar, pues llegues allí hablando el inglés británico y no una mezcla de inglés britamericano, ¿listo? Es importante. Te invito a ver videos donde escuches ambos acentos. Puedes buscar personajes famosos. Por ejemplo, yo usualmente en algunas clases colocaba a estudiar la primera ministra Theresa May, y por otro lado Hillary Clinton, y mis estudiantes escuchaban a ambas y decían, ah, ok, me siento más identificado con este acento, entiendo un poco la diferencia, el estilo, la entonación, me gusta este o por esto quiero aquel. Entonces te recomiendo que puedas buscar algunos videos donde puedas escuchar el acento británico, el acento americano y escoger conscientemente el que tú deseas y el que tú quieres. ¿Cuál es más fácil? Porque a veces esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es más fácil? Ya te voy a contar un poquito mi experiencia. Pues en realidad es un asunto de gusto, de afinidad, es un asunto de propósito, de objetivo. En mi caso particular, pues yo me sentí más inclinado hacia el lado europeo por cuestiones de afinidad académica, ¿cierto? Me gustó más, entonces me sentí más inclinado hacia allá y tomé esa decisión. Pero tú puedes escoger, no, me gusta más el norteamericano por la influencia en las redes sociales, en el entretenimiento, ¿verdad? También lo puedes escoger. Y finalmente es un asunto de adaptación y costumbre. Pues después de que practicas un año o 2 años un acento particular, pues te acostumbras, te adaptas, lo escuchas, lo entiendes, lo hablas y por supuesto entiendes el otro también. Es mi experiencia, de pronto algunos me dirán no, es mi experiencia y también lo he visto con algunos de mis estudiantes. Es más, parece más sencillo para quien practica inglés británico entender el inglés americano que viceversa, que el inglés, pasar de un inglés americano a escuchar, entender el inglés británico. Reitero, no es que no se pueda, es que necesita un poquito más de esfuerzo. Es mi experiencia con algunos incluso estudiantes, porque el inglés británico al principio sí tiende a ser un poco más difícil, pareciera, ¿no? Pareciera por la ausencia de esa R, ¿no? De esa R que a veces no se pronuncia tan fuerte allí, es una gentle A que se pronuncia muy suavecito en algunos contextos. Pero igual, al final del día, ambos requieren estudio. O sea, no es como que, bueno, voy a estudiar inglés americano y va a ser mucho más fácil. No, ¿sabes? Yo también he tenido la oportunidad de enseñar pronunciación de inglés americano y ya me he dado cuenta cómo corrijo a mis estudiantes o los he venido corrigiendo a mis estudiantes en pronunciaciones que ellos pues asumen que son norteamericanas y resulta que son británicas. Entonces también he tenido que trabajar la pronunciación del inglés británico y la pronunciación del inglés americano. Entonces, ¿qué significa? Que no es tan fácil, no es tan... ¿Se parece más al español? No, el inglés americano tiene sus propias particularidades en su gramática y también en su pronunciación. No es que se parezca más al español, en realidad no necesariamente ese es el punto. Como te digo, yo escogí el inglés británico porque me pareció más difícil, en realidad, de entrada me pareció más difícil, más desafiante y también porque me sentía más afín hacia un aspecto académico en la cultura británica, digámoslo de esa manera. Realmente esas fueron las razones por las cuales yo escogí. Sin embargo, reitero, he educado, me especializo en la pronunciación de los dos, por supuesto practico uno más que el otro, o bueno, en realidad solo practico el británico, pero conozco las diferencias, las particularidades de la pronunciación de cada uno de ellos dos. Recuerda también que tienes un curso de pronunciación en My People English Academy, donde vas precisamente, allí vas a poder estudiar toda la pronunciación también de forma exhaustiva, no 100% exhaustiva, pero de una forma muy, muy completa y también la pronunciación norteamericana. Así que sea que quieras aprender o practicar inglés británico o inglés americano, te recomiendo igual los cursos que tenemos de pronunciación en nuestra especialización de pronunciación, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que necesitas responder en tu proyecto, en tu plan de estudio es ese. ¿Cuál es el inglés que vas a dominar? ¿El inglés británico o el inglés norteamericano? ¿Listo? Entonces necesito que tomes unos minutos o si ya lo tienes claro, muy bien, lo vamos a ir teniendo claro. Ya ahorita vamos a empezar poco a poco a diligenciar nuestra ficha, nuestro plan de estudio, porque recuerda que esto es escrito, ¿listo? Entonces, esa es lo primero que necesitas decidir.
¿Qué inglés quieres practicar y qué inglés quieres dominar? ¿Listo?